como hemos orado anteriormente, confiamos en Dios, en que Él nos va a ayudar a pasito a paso ir comprendiendo su bendita palabra. Bien, así que voy a comenzar con el pasaje de hoy. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y el pasaje de hoy son los versículos 18 al 25. Versículo 18 al 25. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ese es el pasaje que tenemos hoy. Sabemos de este matrimonio, ese matrimonio que yo les decía que es un matrimonio ejemplar, Leemos en el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Este matrimonio era un matrimonio salvo, era un matrimonio que tenía su esperanza en Dios y que tenía puestos los ojos en aquel Mesías, en aquel Cristo que había de venir. Ellos tenían su esperanza y su justicia en el Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia. Claro, nosotros miramos hacia atrás, ellos miraban hacia adelante, ellos sabían que aún se cumpliría aquella obra de Dios a través de su Hijo, haciendo una expiación por nuestros pecados, como hablaba el profeta Isaías en el capítulo 53, el Salmo 22, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya se había dicho, ellos esperaban, ellos miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás. Ya se ha cumplido el Jesucristo ya ha venido y ya ha hecho esa maravillosa obra de expiación por nuestros pecados. Este matrimonio era un matrimonio ejemplar, un matrimonio temeroso de Dios, un matrimonio que se esforzaba en seguir la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios en todo lo que decían, en todo lo que hacían. Era un matrimonio levita. El hombre hacía su trabajo para el Señor en el templo. Habíamos visto también la última vez que 2 veces al año, en un periodo de una semana, se acercaba este sacerdote con el grupo suyo, el grupo de sacerdotes, y hacía su ministerio. Eran tantos sacerdotes, ya no me acuerdo cuántos, pero eran realmente miles. No sé si eran 18,000 sacerdotes que había en aquel entonces. Y él era del grupo de Abdías y le tocaba 2 veces al año trabajar durante una semana en el ministerio, digamos, en el templo. Y le había tocado acá, en nuestro texto, le había tocado, por suerte, en el versículo 9, un gran privilegio que era ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, sí, entrando ahí en el lugar santísimo, ahí donde normalmente no podemos entrar. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había que entregar ahí el incienso. Eso era un privilegio, se hacía por suerte. Y una vez que eso tocaba, que le tocaba a alguien, nunca más en su vida lo hacía. Era una sola vez. Si te tocaba, era una gran suerte, ¿no es cierto? Era una gran bendición. Y cuando te tocaba, ya no te podía tocar de nuevo. O sea que se imaginarán que ese día era para
Zacarías un día muy, muy especial porque le tocó a él hacer ese ministerio. Y ahí se presentó y cuando entró ahí sucedió lo que tenemos en este texto. Se le presenta este ángel. Y no vamos a hablar mucho más de lo que vimos la vez pasada. Vamos directo al texto, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Qué le había dicho el ángel? Le había dado una, digamos, bueno, sí, no vamos a entrar en detalle de nuevo de la vez pasada, pero era un mensaje de mucho gozo el que le traía. ¿En qué conoceré esto? El ángel también le había dicho que Dios había escuchado la oración de ellos, ¿no es cierto? Vamos a ver, bueno, lo vamos a leer rápido. Dice, pero el ángel le dijo, versículo 12, y se turbó Zacarías al verle, ¿no es cierto? Ahí ve Zacarías a este ángel y se turba. Y le sobrecogió temor. Le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y continúa hablando, ¿no? Hasta el versículo 17, hablando de quién sería su hijo, de cuál sería su ministerio, y grandes cosas, buenas nuevas le traía este ángel. Versículo 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Es una pregunta que le hace, es como que le está pidiendo una señal. No es nada raro. Conocemos del Antiguo Testamento y sabemos que acá Zacarías también es parte de lo que sería antes de Jesucristo, ¿no es cierto? Era común que cuando sucedía algo así, si pensamos en Abraham, pidiendo una señal de que se va a cumplir aquello que el ángel les dice. Y él le dice: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo será posible que me sea dada esa oración? O sea, es interesante. Por un lado, él oraba para que Dios le diera descendencia, para que Dios le diera un hijo. Pero cuando Dios le dice a través del ángel: ahora se ha oído tu oración, te será dado. Ay, pero ¿cómo es posible? Yo soy de edad avanzada. Yo soy viejo, dice. Mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo es posible? ¿No nos pasa muchas veces a nosotros que pedimos cosas y cuando el Señor nos da lo que pedimos es como que no podemos entender cómo es posible, cómo lo va a hacer Dios o cómo lo hizo Dios, ¿no es cierto? Acá vemos, por supuesto, está hablando de hacia futuro. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, no nos pertenece a nosotros el pensar el cómo lo va a hacer. Eso es su tarea. Nuestra tarea es venir como niños y pedirle al Señor, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. Yo soy viejo, mi mujer de edad avanzada, imagínense qué circunstancia, ¿no? Sin embargo, Dios se place y es un experto en lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Él se glorifica. Versículo 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Fíjense, le dice su nombre. ¿Sabían que este es uno de los únicos nombres de ángeles que tenemos en la Biblia? ¿Quién me puede mencionar los 3 nombres de ángeles que tenemos en la Biblia? No me acuerdo del otro. Muy bien. Esos son 2 nombres, correcto. Muy bien, Ana. Zacarías. No, Zacarías es el sacerdote. Ángeles. Hay un tercero que se llama... Miguel. Ese ya lo dijo Ana. El arcángel Miguel, arcángel Gabriel y el arcángel... El tercero se llama Lucifer, que es el diablo. Son 3 nombres los que aparecen en la Biblia. Acá tenemos un ángel
santo, bueno. ¿Qué dice? Dice, yo soy Gabriel, versículo 19, que estoy delante de Dios. Eso no puede decir Satanás, eso lo puede decir Gabriel. Yo estoy delante de Dios. ¡Qué bendición! Pero ¿saben qué? Ni Gabriel ni Miguel tienen la bendición que nosotros tendremos un día. Nosotros también vamos a estar delante de Dios en un cuerpo glorificado. Porque el mismo cuerpo que Jesucristo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, nos levantará a nosotros de los muertos. Nos dará un cuerpo nuevo. Sí, gloria a Dios por Gabriel, por Miguel, que nos sirven a nosotros. Imagínense qué privilegio que estos grandes arcángeles de Dios, ¿a quiénes sirven? A nosotros. Es una bendición cómo nos ama el Señor. ¿Por quién murió Jesucristo? Por nosotros murió Jesucristo, no por los ángeles. También lo dice la Biblia, que no murió por los ángeles, no murió por Satanás, no murió por los demonios. Ellos por siempre serán castigados. Nosotros tenemos ese gran privilegio de ser hijos del Dios Altísimo. Y entonces vemos cómo Dios nos ama. Fíjense con cuánta cercanía le dice, versículo 19, yo soy Gabriel. Se presenta con todo respeto a este Zacarías. El gran ángel de Dios le dice, yo soy Gabriel, me presento, yo soy Gabriel. Que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte. Dios me envió a ti para traerte un mensaje a ti. Y darte estas buenas nuevas. Le traía buenas nuevas. Y ahora, fíjense lo que dice, y ahora, versículo 20, quedarás mudo y no podrás hablar. Eso es una especie de disciplina, se puede decir, ¿no? Porque dice, porque no creíste, le continúa diciendo más adelante, porque no creíste. Pero al mismo tiempo es aquella señal que le estaba pidiendo, ¿no? Hay veces que pedimos señales, ¿no? Pero no es de nosotros pedir señales, ¿sí? Nosotros somos del Nuevo Testamento, ¿no? Somos después de Jesucristo. No andemos pidiendo señales de este tipo sobrenaturales. Confiemos en Dios. Sí, le podemos pedir a Dios que nos muestre su voluntad, pero nosotros siempre podemos llamar a que nos muestre a través de su palabra su voluntad. Ahora, le dio esta señal. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Qué maravilloso que es esto. Fíjense lo que está diciendo acá. Las cuales se cumplirán a su tiempo significa que se van a cumplir por más que a ti te cueste creerlo. Muchas veces la grandeza de las obras de Dios no entran en nuestra mente finita. Muchas veces no entendemos cómo Dios va a hacer ese milagro de dar un hijo a un hombre viejo y una mujer de edad avanzada. Eso no pasa en nuestra cabeza, pero eso no lo para a Dios a hacer su voluntad. Será cumplido en el momento que Dios lo diga. Dice, repito una vez más el versículo 20, las cuales se cumplirán a su tiempo. Cuando Dios se ha propuesto algo, lo hace. Lo creamos o no lo creamos, lo hace. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y en Cristo son amén. Tenemos que entender eso, que nuestro Cristo maravilloso y glorioso es el motivo de que sus promesas se cumplen. ¿Quieres tú crecer espiritualmente? Pídele al Señor, porque Él prometió ayudarnos en el crecimiento espiritual. ¿Quieres tú estar más cerca de Jesucristo, conocerle mejor? Pídele a Él, porque las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo y se cumplen a su tiempo. No pierdas, no te desanimes, siga clamando al Señor. Él quiere llenarnos de su amor. Continuamos, versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Sí, el pueblo estaba esperando a Zacarías.
¿Por qué esperaban a Zacarías? Porque normalmente Zacarías salía luego de entregar el incienso, no era mucho tiempo, y salía y le daba una bendición al pueblo. La bendición era la bendición de Números capítulo 6, versículo 23 al 27. Es una bendición sacerdotal muy, muy bonita que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es una bendición maravillosa. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Así les dio este mandamiento a los sacerdotes. Y claro, no salía. Estaba el pueblo esperando que saliera y no salía. Y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Versículo 22. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Es muy interesante lo que tenemos acá. Él no solo era mudo, él era también sordo. Más adelante leemos, ¿no es cierto?, que le preguntaron qué nombre le quería poner. La madre le quería poner el nombre Juan a su hijo. Entonces le preguntaron al padre y le hicieron con señas: ¿qué nombre le quieres poner? Entonces tampoco escuchaba. No oía y no hablaba. Versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Fíjese qué interesante que es esto. Hagamos de cuenta que esto sucedió en la mitad del ministerio. Era una semana, dijimos. Trabajaba una semana ahí. 2 semanas del año, una semana por vez. Y le pasa esto. Imagínense ustedes, hagan de cuenta que ustedes son los que están sirviendo al Señor, y hagamos de cuenta que ustedes trabajan para el Señor de lunes a domingo y el miércoles se quedan mudos y sordos. Imagínense eso. Fíjense qué temeroso de Dios que era este hombre y qué fiel para el Señor, que no dijo: bueno, me voy a mi casa. Mira lo que me pasó, estoy sordo, estoy mudo, sino él dijo: a mí el Señor me llamó para trabajar una semana y yo trabajo toda la semana. El Señor proveerá, yo trabajaré, Él me va a ayudar. Por más que estoy sordo y que estoy mudo, yo voy a cumplir lo que el Señor me ha dado. Qué ejemplo que es para todos nosotros. Saben, el enemigo podría decirnos a nosotros que no podemos cumplir nuestro ministerio. Si el Señor nos envía a hacer algo, no se preocupen que el Señor nos va a ayudar. Si el Señor nos envía a que hablemos, no se preocupen que Él nos va a abrir la boca. Muchas veces es mejor saber que somos mudos, que no sabemos proclamar la palabra como se debe, porque así nos agarramos más al Señor Jesús. Le decimos: Señor, ayúdanos, queremos ser testigos tuyos, queremos hablar tu palabra, mucho mejor que aquella persona elocuente que siempre tiene palabras y trae su discurso a la gente. Nosotros sabemos que somos incapaces y clamamos al Señor: Señor, dame palabras para que podamos traer este mensaje de salvación a la gente, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros conocidos, en nuestro trabajo. Abre mi boca y déjame que sea de bendición. Este hombre no dejó de hacer su ministerio. No dejó, él cumplió el tiempo. Versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Sabemos que él vivía en las montañas, lo leemos más adelante. Él vivía en las montañas, un poco retirado, en la zona de Judea todavía. Versículo 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. ¿Se cumplió? ¿No era así lo que hemos leído? Habíamos leído: las cuales se cumplirán a su tiempo, el versículo 20. ¿Se cumplió? Concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Diciendo, acá vemos que ella se recluye en casa por 5 meses. Ella es como que no sale afuera, ¿sí? Y dice diciendo, es decir, esta es una constante oración ante Dios.
Versículo 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Fíjense lo que dice, mi afrenta entre los hombres. No mi afrenta frente a Dios. Yo sé que soy justa. Yo sé que soy justa a través de mi Salvador. Yo sé que Él me ama. Me lo ha manifestado tantas veces que Él me ama. Su espíritu dice junto a mi espíritu que somos hijos de Dios. Yo sé que Él me ama. Pero ahí está la gente cuchicheando, hablando entre ellos chismes y diciendo que Dios no tiene favor de mí porque no tengo hijos. No es así. El Señor me ama. Sin embargo está esa afrenta. Amén. Sin embargo está esa afrenta entre los hombres y si Dios quiere, nos las quita. Acá estaba contenta Elizabeth. Gracias, Señor, que me quitaste esa afrenta entre los hombres. Gracias que ahora tengo acá esta descendencia. Tengo un hijo que llevará la descendencia. No se olviden que en aquel entonces estamos hablando del mundo hebreo, donde la descendencia iba a través de los hijos. Y estaba tan contenta, agradeciendo y alabando a Dios. Bueno, acá nuestro tiempo se ha acabado, pero les quiero motivar con esas palabras que hemos visto hoy, donde hemos visto que todas las cosas que Dios dice se cumplen. Él ya no nos va a enviar un ángel, lo entendamos a eso, no nos va a enviar un ángel. En la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 1, de versículo 1 al 2, lo leo, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él ahora nos habla a través del Hijo. Nos ha hablado, dice, nos ha hablado. Fíjense las palabras del Hebreos 1, lo pueden apuntar, versículo 1 al 2. Nos ha hablado por el Hijo. Entendamos eso. ¿Qué significa nos ha hablado? Acá está. En la santa palabra del Señor. El Señor ya nos ha hablado. Por favor, llévense esto esta noche. Señor, yo sé que nos has hablado. Háblame a mí a través de tu palabra. Alguien dijo lo siguiente. Para el que se ha aburrido de leer la Biblia, dijo John Piper, si una persona ciega no puede ver el sol, no es culpa del sol. El sol sigue brillando. Si tú piensas, pero la palabra ya no me ilumina como me iluminaba antes, no es culpa de la palabra. Pídele al Señor que te dé la vista de nuevo. Pídele al Señor que te abra los ojos para ver su gloria. Pídele al Señor que hable a través de su santa palabra. Otra persona dijo, ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. Otra persona dijo, Steven Lawson, dijo, no hay gozo que se compare con recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. No hay gozo que se compare con recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. O Charles Spurgeon dijo, cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parece una mina inagotable de verdad. ¡Qué precioso! Ahí vayamos a buscar. El Señor quiere hablar con nosotros. Él nos espera. Él quiere llenarnos de Él. Y le pidamos al Señor que nos abra los ojos, el entendimiento para tener comunión con el Señor. Y pasemos tiempo en nuestra recámara pidiendo, hablando a nuestro santo Dios. Amén.